Muy bien, estamos listos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana 2 del módulo 1 de gestión sanitaria básica para nuestro programa de formación técnica en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Es un placer tenerlos por acá nuevamente. Obviamente, pues uno desea que ojalá estuvieran todos conectados, ¿verdad? Porque ustedes son un grupo bastante grandecito. Sin embargo, estamos bastante claros de que una gran mayoría tiene trabajo en horario nocturno y por eso pues se les dificulta ingresar a la clase en vivo, pero bueno, dichosamente todo se queda grabadito, así que posteriormente los compañeros que no están por acá en el en vivo van a poder observar la clase y pues obviamente estar al día con toda la materia. Recordarles la dinámica, ¿verdad?, de la clase en general. Cada vez que vamos abordando los diferentes temas, yo voy a hacer, ¿verdad? Pues algunos espacios de consultas o inclusive si alguien, ¿verdad?, siente la necesidad, el deseo de participar con alguna experiencia, alguna situación relacionada con el tema que pueda permitir desarrollar y ampliar, ¿verdad?, lo que estamos viendo aquí, pues siéntanse totalmente con la libertad de participar. Obviamente por un asunto de orden, lo que sí les pediría es que levanten la mano y cuando ya yo les ceda el espacio de participación puedan abrir el micrófono y hacerlo. En general, ¿verdad? Pues los temas que vamos a desarrollar en este primer módulo son bastante sencillos porque obviamente nuestra intención es que para aquellos compañeros que de pronto, ¿verdad?, es su primera experiencia recibiendo clases virtuales, no les parezca muy abrumador, ¿verdad?, esta nueva experiencia y obviamente pues al ser un temita bastante general, bastante fácil de entender, esto va a aliviar un poquito la carga. Para aquellos que ya tienen experiencia, bien sea con IPEA o con otras instituciones, pues igualmente van a aprovechar los elementos o los aspectos que vamos a desarrollar porque son obviamente enfocados a esta industria que es lo que nos interesa. Probablemente al final de la clase voy a abrir un pequeño espacio para que se presenten, aunque ojalá, ¿verdad?, hayan podido todos participar en el foro de presentación que está al inicio de este módulo. Si no lo han hecho, pues lo pueden ir haciendo en próximas días o semanas, ojalá, antes de que finalice, por supuesto, el módulo. Y pues quiero mostrarles rápidamente un poquito cómo se observa ya el primer módulo, ¿verdad? Perdón, de gestión sanitaria básica o básica sanitaria. Eh, Como ustedes ya lo lograron, me alegra bastante que lo hayan podido hacer, inclusive ingresar a esta clase en vivo a través de este primer enlace que aparece en el módulo. Luego ustedes van a encontrar algunos detalles, ¿verdad?, generales importantes y también temas de pago. Por acá está inclusive nuevamente mi perfil junto con el correo de IPEA por aquello que en algún momento necesiten contactarme y no encuentren el dato, pues acá también lo pueden extraer. Aquí está el foro de presentación que les comento, que ojalá puedan participar todos. Viene un poquito las indicaciones de la evaluación, aunque esto obviamente lo desarrollamos la semana anterior. Ya por acá tenemos la semana 1, que fue la inducción. Este es el material, ¿verdad?, la presentación, y más abajito ustedes encuentran ya la grabación de la clase. Si ustedes continúan bajando, aquí ya aparece, ¿verdad?, el enlace de la primera prueba. Que esta prueba es importante, vean ustedes las fechas en que se abrió y en la fecha que va a cerrar. Por la particularidad que ya había explicado yo la semana pasada, es la única prueba que va a estar habilitada por 2 semanas, la semana que ya concluyó y una semana adicional. Específicamente va a cerrar el martes 13 de mayo a las 12 mediodía. Y más abajito ya tenemos la información de esta semana 2 que arrancamos el día de hoy con su material. Inclusive, ¿verdad?, pues esto que voy a proyectar y con lo que vamos a desarrollar la clase, es que se va a generar el examen, ¿verdad? Más abajo de esta presentación viene un video
adicional que ustedes van a tener que ver finalizada la clase. Les recomiendo que tomen nota de lo que se desarrolla en ese video porque voy a hacer preguntas en el examen sobre el video. De esa manera voy a hacer una buena comprobación de que ustedes están siguiendo, ¿verdad? Pues todas los pormenores que acá se les solicita. Y más abajito tenemos el enlace del examen de esta semana. Vean que este examen cierra la otra semana, al igual que el primer examen. Ya en adelante, como les decía, los exámenes tienen están habilitados por una semana únicamente. Obviamente aquí en esta parte lo que nos falta por ver o encontrar más bien es el video explicativo de la clase, pero obviamente como estamos dándola en este momento, pues no aparece. Cuando ya finalicemos, yo subo el videito. Generalmente ustedes van a encontrar en este orden toda la información semana a semana. La presentación, si hubiera algún elemento adicional por ver, pues eso es lo que va a aparecer. Luego seguiría el video explicativo y por último queda el enlace del examen. Esto es importante, ¿verdad? Porque este formato se va a respetar a lo largo de todas las semanas y en todos los módulos. Por aquello, ya nos ha pasado que por ahí algunos compañeros tal vez nos dicen, profe, vieras que entré a la plataforma y no me aparece el material ni la clase grabada. Y es algo extraño porque generalmente, ¿verdad? Una situación así tendría uno a todos los estudiantes haciendo la misma consulta. Y pues curiosamente nos ha pasado que el estudiante que hace este tipo de salvedades, pues como que no se fija, digamos, ¿verdad? Que tiene que bajar en la pantalla para ver el material, ¿verdad? Ellos creen que con solamente abrirlo y ya ahí lo que me apareció de primero, eso es lo que hay. No, tenemos que bajar para ir observando todo lo que hay disponible para ver. ¿Qué más por acá? Bueno, en términos generales, ¿verdad? Eso para que lo tengamos presente. Vamos a ver, por el momento tengo a 12 personas conectadas. Bueno, excelente. Ojalá pues se mantenga una buena participación en vivo porque se aprovecha muchísimo más la clase. Obviamente también a modo de recordatorio, si alguien tuviera que retirarse temprano, recuerden que no hace falta pedir permiso ni interrumpir la clase para decir que se va a retirar, ¿verdad? Nada más se retiran. Ya saben que pues lo que les queda es ver la grabación de la clase para estar al día con lo que se hayan perdido en tiempo. Bien, entonces vamos a arrancar. La semana pasada, como ya lo decía, lo que desarrollamos fue la inducción al programa y para el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante amplio e importante para la industria médica que es limpieza y desinfección. Vamos a empezar por ver algunos conceptos claves. Empezamos por decir que tanto la limpieza como la desinfección son procesos, es decir, que son la suma de varios pasos que deben cumplirse en un orden específico para que sean bien desarrollados o bien ejecutados. Ahora, ambos procesos, llamémoslo así, son familia, ¿verdad? Uno no puede darse sin el otro, ni se pueden dar de forma, digamos que aleatoria, sino que debe cumplirse con un orden específico. Es decir, yo primero tengo que limpiar para poder desinfectar, no puedo hacerlo al revés. La limpieza, vamos a decir que es la remoción física de material orgánico, llámese tierra, alimentos, cualquier elemento que esté en esa superficie, llámese un utensilio, ¿verdad? O un equipo y que no debe estar ahí presente. Entonces, cuando los eliminamos, estamos haciendo limpieza. Cuando ya limpiamos, podemos hablar de desinfección, que es un tratamiento que se le va a aplicar a esa superficie limpia con el fin de reducir el número de microorganismos patógenos a niveles seguros. Y ven que ahí no dice eliminar el 100% de los microorganismos, porque eso es prácticamente imposible. Inclusive a mí en estos puntos siempre me gusta hacer el ejemplo cuando ustedes, no sé si han tenido la oportunidad, vemos este tipo de anuncios comerciales en televisión, en redes, tal vez de algún producto desinfectante. Generalmente ustedes
pónganle en cuidado si no lo han hecho, dice, elimina el 99.99%. Y uno pregunta, ¿y por qué no ponen el 100? Bueno, porque esto es prácticamente imposible. Los microorganismos, ¿verdad?, evolucionan a gran rapidez y rápidamente aprenden, digámoslo así, a sobrevivir, ¿verdad? De todo tipo de sustancias desinfectantes. Por eso, ¿verdad? Es muy riesgoso que un producto diga que es capaz de eliminar el 100%, porque si aplicándolo, si hiciera una muestra de laboratorio, probablemente se van a encontrar algunos microorganismos vivos todavía. Entonces, por eso, cuando hablamos de desinfección, decimos que vamos a eliminar, a reducir una gran cantidad de microorganismos, por lo menos hasta llevarlos a niveles seguros para lo que es el contacto con el ser humano. Entonces, quedemos siempre claros en que primero limpiamos para después desinfectar. La FDA, no sé cuántos de ustedes han escuchado, ¿verdad? Este término que básicamente hace referencia por sus siglas a una agencia que administra los alimentos y medicamentos y que está ubicada originalmente en los Estados Unidos. Esta entidad, ¿verdad? Pues tiene una fuerte presencia a nivel mundial. Sus esfuerzos radican en supervisar lo que son la producción y la venta y consumo de productos médicos, tabaco, alimentos, medicinas, veterinarias, operaciones, políticas regulatorias, en fin, todos este tipo de mercados que de una u otra manera afectan directamente la salud de las personas o de los animales. Entonces tienen esa gran responsabilidad que es proteger la salud pública. Y ellos, por así decirlo, son los que dan el banderazo, ¿verdad?, a favor de que un producto pueda comercializarse o en contra, como para inclusive exigir que sea quitado del mercado, ¿verdad?, productos que potencialmente son dañinos para la salud. Precisamente el código o uno de los códigos de la FDA establece, por ejemplo, que las superficies que estén en contacto directo con alimentos potencialmente peligrosos a temperatura ambiente deben ser limpiados por lo menos cada 4 horas. Vean qué dato tan interesante. Los desinfectantes son utilizados para destruir organismos patógenos, como ya lo decíamos, que pueden estar presentes en equipos, utensilios, ¿verdad?, máquinas, y que pudieran estar luego en contacto con alimentos o con productos médicos. No se extrañen, ¿verdad?, de que aquí estemos mencionando el tema de alimentos. Tal vez de pronto alguien diga, qué raro, si esto es industria médica, ¿por qué la profe está hablando de comida? Bueno, precisamente porque ambas industrias, la alimentaria y la médica, tienen algo en común y es que su impacto, ¿verdad?, en los seres humanos es inmediato. Es decir, un alimento con una mala manipulación que esté contaminado va a afectar o inclusive generar la muerte, ¿verdad?, en los seres humanos. Igual pasa con dispositivos médicos. Un dispositivo que esté contaminado, que no esté bien desinfectado, puede dañar o quitarle la vida a un ser humano cuando entre en contacto con este. Entonces, la FDA, ¿verdad?, tiene mucha injerencia en ambas industrias y si ya está, digamos que exigiendo, ¿verdad?, que ciertas superficies deban ser limpiadas cada 4 horas cuando hablamos de alimentos, entonces vamos a interpretar que para efectos de dispositivos médicos el asunto va igual. Bien, hay algunos factores que pueden afectar la eficiencia de los procesos de limpieza. Aquí están ahí en pantalla. Yo puedo tener las mejores intenciones de hacer una buena limpieza, pero si estos factores que vamos a desarrollar a continuación resulta que no están en las mejores condiciones, mi intención no va a ser suficiente. Estamos hablando del tipo de suciedad que vamos a remover, de la calidad del agua que se utilice para hacer esa remoción, de la temperatura del agua, del tipo de detergente que se utilice,
de la velocidad o fuerza que se ejerza en el proceso de limpieza, del tiempo de contacto que dejemos el detergente reposar y de la concentración del detergente. Entonces, cuando hablamos del tipo de suciedad a remover, pues esto es bastante importante. No es lo mismo que queramos limpiar una mesita, por ejemplo, donde estamos consumiendo alimentos de forma regular, a que estemos hablando de limpiar, por ejemplo, un servicio sanitario de un centro comercial, ¿verdad? Son suciedades distintas. Así que para poder determinar, ¿verdad?, cuáles son esos medios físicos y químicos más efectivos, primero tenemos que conocer el tipo de suciedad que queremos retirar o remover. Teniendo esa información, vamos a poder ejecutar decisiones más oportunas con el detergente, con las cantidades que se vayan a usar. La calidad del agua, súper importante. Bueno, en Costa Rica siempre hacemos bastante hincapié, ¿verdad?, de que el agua es potable. Sin embargo, hay que tener presente que el agua puede contaminarse, ¿verdad?, por una mala manipulación, qué sé yo, si el agua está tal vez contenida en baldes y los baldes no los taparon, estuvieron ahí expuestos. ¿Cuánta suciedad puede tener el balde? Alguna bacteria, algún insecto, ¿verdad?, que puede empezar a generar daños en su calidad. Y por ende, si usamos agua que no es de la mejor calidad en cuanto a su composición, obviamente esto afectaría, ¿verdad?, la limpieza que se esté generando en alguna superficie. Así que el agua tiene que estar libre de agentes patógenos, de metales tóxicos y también de cualquier olor extraño, ¿verdad? Cualquier olorcito que usted diga, mira, qué raro esta agua, me huele raro. Bueno, ya ahí, ¿verdad?, es un indicativo de que probablemente no sea una buena elección para hacer limpieza. Luego tenemos el tipo de detergente que se utiliza, ¿verdad? Y aquí también hago la salvedad un poquillo jocosa. No es lo mismo que yo vaya sin ánimo de ofender a cualquier chino, ¿verdad? Aunque ahora los chinos venden cosas muy buenas, pero que vayan de algún chino y compre algún detergente ahí que me pareció que huele muy rico, pero que tal vez sus componentes, ¿verdad?, no son para cubrir un ámbito industrial. Entonces, el tipo de detergente también va a ser un factor que puede dañar la calidad de la limpieza que se vaya a aplicar. De manera que debe ser compatible con el tipo de suciedad que quiero remover y con la clase de agua que se vaya a utilizar para dicha limpieza. La temperatura del agua es otro factor muy importante. Bueno, se recomienda inclusive utilizar agua caliente para hacer una muy buena remoción de la suciedad. Sin embargo, ¿verdad?, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de temperatura, pues tampoco pueden ser tan excesivas porque demasiado elevadas más bien lo que hacen es recocinar la suciedad y por ende la suciedad se adhiere, se pega más. O sea, es una costra, ¿verdad?, más bien difícil de remover a causa de temperaturas que no eran las idóneas. Pero el agua caliente es la más recomendada para hacer una excelente limpieza. La velocidad o la fuerza que se utilice para aplicar el agua también va a ser un factor que podría favorecer o no la remoción de la suciedad. El tiempo de contacto con el detergente, y esto es importante leer la etiqueta del fabricante. El fabricante siempre va a hacer, ¿verdad?, alusión a cuál es ese tiempo de reposo, por así decirlo, para que el mismo detergente haga su función de forma correcta. No es que para todos los detergentes va a ser la misma receta, por eso es importante conocer la información del fabricante. La concentración del detergente, aquí también hago otra salvedad, no, aquí no aplica, ¿verdad?, lo que hacían, para no decir que nuestras abuelitas, porque hey, voy a ser honesta, a veces uno lo hace, ¿verdad?, en el corre-corre inclusive del hogar. Mire, me quedó un poquito de detergente, ahí voy a, entre comillas, rendirlo y le voy a echar agüita para
que se me haga más. Bueno, cuidado y ese cuentico de voy a rendirlo sin un buen manejo de las cantidades, ¿verdad? Donde voy a diluir el detergente, termina siendo un desperdicio. ¿Por qué? Porque daño los componentes activos del detergente y al final estoy echando por agua. Entonces, es importante que la concentración sea acorde a lo que el fabricante recomienda. Entonces, ni es hacer un exceso uso de detergente, porque eso va a ser un gasto innecesario, hasta inclusive puede ser contaminante, pero tampoco vamos a cometer errores como de por la idea de rendir o de no desperdiciar, más bien utilicemos dosis que no eran las adecuadas y por ende, pues de ahí el trabajo queda a medias, ¿verdad? Y en temas de limpieza no se debe dar a medias, tiene que ser o una buena limpieza o no hay limpieza. ¿Ok? Ahora bien, conociendo esos factores que pueden afectar que la limpieza sea efectiva, vamos ahora a conocer qué se necesita para hacer una limpieza y desinfección. Bueno, necesitamos obviamente las personas, agua, implementos y agentes. Agentes limpiadores y desinfectantes. Las personas, bueno, ese equipo de trabajo que en muchas empresas a veces son subcontratadas, otras son contratadas directamente, llamados a veces misceláneos o personal de limpieza, ¿verdad? Tienen una labor súper importante en industria médica. ¿Por qué? Porque ellos están a cargo precisamente de la limpieza y desinfección de esas áreas críticas para la operación correcta. Ahora, no se trata de que es, como dicen, pasar la escoba por donde se puede, sino de que el personal que realiza la labor de limpieza y desinfección esté capacitado. ¿Capacitado en qué sentido? En que conozca, ¿verdad?, los pormenores de cómo limpiar, de cómo desinfectar, de cuál detergente utilizar, de cuánto tiempo dejarlo en reposo, de qué tipo de limpieza se le tiene que aplicar a una superficie, a una máquina, a un utensilio, porque todo tiene su propia receta. Yo no puedo, por ejemplo, venir y pasar un trapo con algún tipo de desinfectante sobre un tablero electrónico, porque probablemente pueda dañarlo. Entonces, necesita conocerse, ¿verdad?, a profundidad qué hacer, cómo hacerlo en cada área de la empresa. Y muy importante, tienen que estar motivados. Para nadie es un secreto que no solamente el personal de limpieza, sino cualquier persona que labora en una empresa, cuando está motivado, hace bien su trabajo, sin necesidad de amenazas, sin necesidad de que lo anden vigilando, lo hace porque se siente identificado con su labor, lo hace con placer y por ende no hay tanto riesgo, ¿verdad?, de errores o de procesos mal hechos. Luego tenemos el agua, que como ya se mencionaba en su momento, debe ser potable. Se recomienda pues aplicarla con mangueras y en caso de que no hubieran mangueras, sino que se almacena el agua en estañones o baldes, garantizar que estos están limpios y que se mantienen, perdón, tapados, para lo que ya les mencionaba, evitar que se contamine. También se requiere de implementos de limpieza, ¿verdad? Desde las mangueras ya mencionadas hasta cepillos, escobas, palas, guantes, etc. Todo dependiendo del lugar y de las sustancias que se vayan a aplicar. En el caso de las mangueras, es súper importante que estas tengan una pistola de hule, preferiblemente. No se recomiendan las pistolas de metal porque estas obviamente con el tiempo generan corrosión y la corrosión, ¿verdad?, pues se traduce en metales que terminan en la misma agua que se está, digamos que aplicando, ¿verdad?, alguna superficie y por ende está contaminada. Una vez que la manguera ya se dejó de utilizar, debe enrollarse y guardarse, ojalá colgada, nunca se debe dejar sobre el piso, porque obviamente esto genera mayor foco de contaminación en la misma. Implementos de limpieza como cepillos, escobas y cualquier otro utensilio que a ustedes se les ocurra.
y que son necesarios para las diferentes labores, deben siempre mantenerse suspendidos en el aire, como se ve en esa imagen. Y muy importante, no se van a colocar ahí sucios, no, tienen que, una vez completada la labor de limpieza, hay que limpiar los mismos implementos y almacenarlos descontaminados, o sea, tienen que estar limpios y en buen estado. Cualquier implemento que ya cumplió con su vida útil debe ser sustituido de forma inmediata. Y luego tenemos los agentes, que como ya lo mencionaba, de dos tipos. ¿Por qué? Porque son dos procesos. Agentes limpiadores y agentes desinfectantes. Los agentes limpiadores, ¿verdad? Pueden ser compuestos alcalinos, ácidos, detergentes sintéticos o limpiadores solventes. Los agentes desinfectantes pueden ser el vapor o el agua caliente que ya mencionábamos o también compuestos químicos. En el caso de utilizar la desinfección por vapor o con agua caliente, ¿verdad? Está comprobado que los microorganismos tienen un menor nivel de sobrevivencia, ¿verdad? Con este mecanismo. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué pasa con el asunto del vapor o del agua caliente? Que esto implica un mayor consumo energético y por ende, pues algunas industrias de pronto podrían ponerse un poquillo quisquillosas, ¿verdad? Para que este método sea siempre el utilizado, porque obviamente eleva costos. Por el contrario, tenemos la desinfección química, ¿verdad? Que es obviamente a través de compuestos químicos. Son bastante eficientes, pero va a depender de un buen manejo en los tiempos de exposición, de la temperatura ambiental, parece mentira, pero esto genera, ¿verdad? un impacto, y en el tema de la concentración, como ya lo mencionábamos. Si se manejan bien estos tres factores, pues obviamente la desinfección química va a ser bastante efectiva. ¿Cuáles son compuestos químicos para este fin? Bueno, los compuestos de cloro, de yodo, de amonio cuaternario y otros. Aquí también me gusta hacer la salvedad porque algunos compañeros que ya conocen industria médica podrían decir, profe, ¿por qué ahí no aparece el alcohol? Bueno, resulta y sucede, ¿verdad?, que el alcohol entra en una clasificación de antiséptico, que obviamente es un tema que inclusive vamos a ver la próxima semana. El alcohol lo que hace es que luego de que se desinfecta una superficie y se aplica alcohol, se genera una barrera protectora para minimizar digamos que la proliferación de bacterias. Es una capita, llamémoslo así, protectora. Interesantemente, en industria médica se vende la idea de que el alcohol es desinfectante, pero el alcohol no es desinfectante, es antiséptico. Mucho ojo con eso. El cloro, entonces, este es un componente químico, ¿verdad?, que se utiliza bastante, no solamente en industria médica, sino en servicios de alimentación. Es bastante eficaz porque reduce, ¿verdad?, la presencia de material, digamos, contaminado que esté presente en superficies sucias. Inclusive cuando estas están en pequeñas cantidades. Se puede aplicar sobre equipos, sobre utensilios, siempre y cuando se hayan limpiado primero, ¿verdad? Ya lo decíamos. Importante que inclusive, digamos que radica su efectividad, es que en la superficie no hayan residuos de detergente, porque el detergente viene a neutralizar un poco, ¿verdad?, la función del cloro. Recomendaciones generales del cloro es que ojalá se pueda utilizar cuando la temperatura del agua esté entre 75 y 120 grados Fahrenheit o bien entre 24 y 49 grados centígrados. Porque fuera de estos rangos, pues probablemente sus propiedades cambien. Los yodóforos, o más conocidos como yodo, ¿verdad?,
También son bastante efectivos para eliminar bacterias, pero específicamente en las manos o en la piel humana, ¿verdad? Se utiliza en industria médica y alimentaria y particularmente funciona mejor cuando hay temperaturas de 75 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados o mayores, ¿verdad? Ese es el ideal. Luego están los compuestos de amonio cuaternario, los QUATs, que estos son sales de amonio, también utilizados inclusive en servicios de alimentación. Son bastante efectivos, pero no destruyen tanta diversidad de microorganismos como sí lo hace el cloro y el yodóforo, ¿verdad? No es tan potente, digámoslo así. Es bastante utilizado en restaurantes, en plantas procesadoras de alimentos, veterinarias, etc. Controlan el crecimiento de bacterias, hongos, algas, moho. Y muy interesante, a diferencia de los anteriores, es que los quads no hace falta que se enjuaguen. Y también otra salvedad es que no dejan ni sabor ni olor, como sí lo hacen los dos anteriores, el cloro y el yodo. Ok, voy a hacer una pequeña pausa acá para los que nos acompañan aún. Quisiera saber, bueno, número uno, si hay alguna pregunta. ¿Hay algo que no haya quedado claro hasta el momento? Y si no, lo que hacemos como dinámica en adelante, como lo están haciendo algunos compañeros en este momento, es que si todo está clarito, levantamos el dedito y de esa manera pues yo quedo tranquila de que la información hasta el momento está bien comprendida. Excelente. Ok, si no hay preguntas, la segunda parte. ¿Algún comentario, alguna experiencia, alguna situación que ustedes digan, mira, se relaciona con el tema, que de pronto pueda permitirnos entender la relevancia de lo que estamos desarrollando? Igual, yo sé que a veces en las primeras clases algunos tal vez tienen ahí vergüencilla, como decimos, ¿verdad? Ojalá que esto, si fuera el caso, vayamos superándolo, ¿verdad? Y que haya una muy buena participación durante la clase. En todo caso, si no eh, les surgen algunas ideas o alguna vivencia, ¿verdad? Relacionada con el tema, pues bueno, no pasa nada. Ahí en su momento llegará entonces la posibilidad de compartir esas experiencias interesantes. Bien, cuando hemos estado hablando de concentraciones, sabemos que hay algunos productos desinfectantes, inclusive limpiadores, que el mismo fabricante recomienda sean diluidas. Algunas tienen que aplicarse totalmente concentradas, otras no. Y es importante que conozcamos que existen, ¿verdad?, las tiras verificadoras, que es lo que vemos en pantalla. Estas pues son un mecanismo que nos permite conocer si cuando se ha hecho una mezcla, ¿verdad?, una disolución de desinfectante, se hizo correctamente o no. Por ejemplo, ¿verdad?, el fabricante pues va a hacer la mención en su etiqueta de cuál es el color, ¿verdad? Al que en el momento en que se sumerja la tira en la sustancia, se genera un color y ese color nos va a decir si está bien, si se pasó o le faltó. Pero aquí lo importante es que si seguimos correctamente los pasos y tenemos los instrumentos de medición idóneos, en buena teoría la mezcla va a estar bien. Ahora, ¿qué pasa si por A o por B, un descuido, desconcentración, la mezcla no está bien hecha, la tira nos arroja un color que pues no era el esperado? La recomendación es déjelo así y lamentablemente pues elimine esa mezcla y vuélvalo a hacer desde cero. ¿Por qué? Porque muchas veces si quisiéramos intentar arreglarlo, podríamos más bien generar mayor desperdicio, ¿verdad? Aquí no funcionan las cosas como en la cocina, que si, ay, me quedó un poquito pasado de sal, que decimos, por allá alguien inventó que se le puede echar un poquito de azúcar y ahí compensamos. A veces, y lo digo por experiencia, es mejor desechar la comida porque echarle azúcar
más bien aquello, ¿verdad? Termina siendo un sabor, pues no grato para el gusto. Aquí, en temas de desinfectantes, no nos podemos jugar ¿verdad? La tanda de que, ay, le voy a echar un poquito de agua, le voy a echar un poquito más de desinfectante para ver si logro la medida. Y en esas jugadillas, ¿verdad? De mezclas, nunca logramos el punto esperado o deseado y terminamos gastando y gastando y gastando producto que al final hay que desecharlo. Importante, porque aunque aquí no lo he mencionado, vale la pena recalcarlo. Cuando hablo de desecharlo, no vayamos a cometer, ¿verdad?, la imprudencia de que nada más agarro y lo echo ahí en una pila, en un caño. No, inclusive hay productos que el mismo fabricante hace salvedades de cuál es la forma correcta de hacer el desecho. A veces hay productos que no se pueden tirar por la cañería, sino que tienen que ser entregados, ¿verdad?, a empresas que se dedican al manejo de este tipo de desechos, por aquello, ¿verdad?, por si le surge la idea. Adelante, Rodolfo. Profe, es que le quería consultar. Claro. Digamos, ese tipo de producto que usted me comenta que se disuelve, ¿eso trae algún tipo de indicación, digamos, en la etiqueta o eso se hace más o menos ahí al cálculo, digamos? No, no, Rodolfo, tal vez fue que no me escuchó, pero sí, yo lo mencioné hace un momentito. En la etiqueta del producto, cualquiera que sea, el fabricante va a decir cuál es la dosis correcta, ¿verdad?, para hacer la mezcla, si es que el producto lo amerita. Porque ya les decía, hay productos que se tienen que aplicar así tal cual, puros. Pero cuando hay que hacer mezcla, hay que leer con cuidado la etiqueta. Y obviamente, si la etiqueta dijera, este tantas partes por millón, ¿verdad?, de agua, entonces tendríamos que tener obviamente el instrumento que nos permita hacer un buen manejo de medidas. Y con esto, pues que no hayan este tipo de desperdicios o errores. Ahora bien, también hay que ser honesto con estos temas. El que se la quiera jugar, como dicen, al cálculo, al ojo, ¿verdad?, que no es una buena práctica, y empieza a generar grandes cantidades de desperdicio, bueno, para nadie es un secreto que rapidito ahora lo quitan de la empresa porque el hecho de desperdiciar producto, que no necesariamente es barato, a veces es bastante caro y contaminante, pues a la empresa no le sirve tener a un colaborador que por no hacer un buen manejo de instrucciones esté generando gastos innecesarios de productos desinfectantes. No sé si le aclaré, compañero. Sí, sí, no, no, sí, ahí lo más importante y el punto es que de tener bastante cuidado con eso entonces y Sí, fijarse en el tema de la disolución y eso para no desperdiciar el producto. correcto. Ahora bien, también porque me gusta aclarar, no necesariamente ustedes, ¿verdad?, que están llevando este módulo, van a tener la labor de limpieza, no necesariamente. Aquí yo he tenido compañeros que sí están en ese departamento, pero para quienes no, tal vez digan, y a mí, ¿yo para qué quiero saber eso si yo no voy a hacer limpieza, verdad? Bueno, tal vez no vayan a hacer limpieza, pero si están optando por un puesto, por ejemplo, de supervisor de calidad, no sería raro que en algún momento dentro de las inspecciones que realicen observen, ¿verdad?, algún colaborador de limpieza haciendo estas mezclas al ojo. Entonces que ustedes tengan obviamente el conocimiento eh, para poder hacer correcciones, inclusive de ser necesario hacer procedimientos internos de limpieza que contemplen estas salvedades para que las agreguen a los mismos procedimientos. Y siempre en temas de concentración, ¿verdad? El desinfectante, recordemos que la potencia de un desinfectante químico va a ir disminuyendo conforme éste va destruyendo bacterias y otros organismos, ¿verdad? O sea, los primeros segundos, llamémoslo así, probablemente son los más potentes porque es donde ellos arrasan más rápidamente, ¿verdad?, con el microorganismo, pero conforme pasa el tiempo, obviamente su efectividad disminuye. La desinfección también puede, perdón, los desinfectantes también pueden diluirse con agua de lavado y enjuague siempre y cuando el fabricante lo permita. Y si no es así, pues obviamente con agua potable.
Por ejemplo, esto, algunas concentraciones universales en cuanto al cloro, se habla de 50 a 100 partes por millón, los quats de 200 partes por millón, el yodo de 12,5 partes por millón. Cada uno de estos tipos de desinfectantes van a traer sus propias tiras, ¿verdad? Ellos van a, esta escala de colores lo que habla sobre los niveles de acidez, ¿verdad? O de alcalinidad que se espera tenga la sustancia para que sea potencial, ¿verdad? A la hora de aplicarlo. En el caso del cloro, como ya lo decíamos, ¿verdad? El rango recomendado de acción es entre 25 y 100 partes por millón. Casi siempre se recomienda emplear 50 partes por millón cuando hubiera que hacer la aplicación de este por inmersión y de 100 partes por millón si es por aspersión. En el caso de los yodóforos, como también se mencionaba en la anterior diapositiva, se recomienda 12,5 partes por millón cuando es por inmersión y 25 partes por millón si es por aspersión. El amonio cuaternario, en una concentración de 200 partes por millón, en general. Algunas recomendaciones sobre lo que es la manipulación de agentes desinfectantes y de hecho vamos a ahondar un poquito al puro final de la clase también en este tema, pero es súper importante en este punto reconocer que los desinfectantes tienen que usarse de forma responsable, al punto de que no terminen más bien siendo todo lo contrario que ellos buscan, que es contaminar. O sea, si yo busco un exceso más allá de lo recomendable, termino contaminando. Y ahí se pierde obviamente el objetivo del desinfectante. Deben estar aprobados por el Ministerio de Salud. Aquí estamos hablando a nivel empresarial. Nosotros no necesariamente vamos a ser los encargados de ir a comprar, ¿verdad? El desinfectante. Para eso hay un departamento a cargo. Pero no sería extraño que si llegáramos a cubrir algún puesto en el área de calidad, tal vez, ¿verdad? Tengamos que hacer una buena investigación de cuáles son los productos recomendados y de esta manera poder hacer la solicitud de compra de productos que estén autorizados para la comercialización. No es que vamos a ir, vuelvo con el tema, perdonen que lo vuelva a hacer de ejemplo, no vamos a ir del chino a comprar el producto ahí que huele más rico, ¿verdad? O el producto más barato para hacer el trabajo. No, porque si el producto no está autorizado, más bien, ¿verdad? Podemos poner en riesgo toda la operación. Me pareció que alguien levantó mano. Cristian, adelante. Puede abrir su micrófono para participar. ¿Cómo me le va? ¿Me Hola, escucha muy bien? bien usted. Sí, señor, adelante. Ok, bueno, yo me presento, Cristian Monge Vargas. Mucho gusto. Eh, yo tengo también conocimiento de esto porque yo trabajé 12 años en una empresa de alimentos también, no voy a decir el Ok. nombre, no me gusta decir el nombre. Igual ahorita tengo 3 años de trabajar en una empresa que es de dispositivos médicos también y vos lo que dijiste de la desinfección así, con todos esos los pasos, así lo hacemos nosotros igual. El alcohol se utiliza solo como un antiséptico nada más. Tenemos químicos diferentes que son para los diferentes tipos de procedimiento. Hay que darles tiempo. Y esto de los químicos con pruebas, yo también yo los hacía en la empresa que yo le digo eso, de alimentos que trabajé, yo hacía pruebas. Igual utilizaba unas barritas de esas o también un gotero, echaba el químico y tenía que contar yo las gotas. A veces era de 30 a 25 gotas, o depende del químico que fuera. Si me cambiaba un color y era como un ejemplo, pues, el color tenía que ser azul o rosado, tenía que ser así. Si no, si el color no daba, había que ver qué pasó con el dosificador, si había dado problema mal procesado a la hora de colocar el químico. Sí. Ok, excelente, compañero. Le agradezco muchísimo ese aporte. Sí, y de hecho, ¿verdad? Viene a mi memoria el otro particular.
No todo desinfectante se puede aplicar en cualquier superficie. Cuando hablamos de dispositivos médicos, inclusive hay algunos que son tan delicados, para utilizar una palabra ahora sí bien, bien entendible, que si usted por error utiliza un desinfectante que no era el aprobado, puede perfectamente terminar dañando el dispositivo. Entonces, sí, en temas de calidad hay que tener mucha rigurosidad, ¿verdad? En el manejo, la manipulación, desde el punto de vista si somos nosotros los que vamos a hacer limpieza y desde el punto de vista si más bien vamos a ser los que tenemos a cargo la supervisión, la vigilancia, que podamos, ¿verdad? Tener un buen criterio para poder establecer si está bien hecho, si no está bien hecho. Y obviamente, pues esto es un asunto de salud y de responsabilidad. Yo siempre lo he dicho en dispositivos médicos y de hecho me pasó con una compañera, bueno, con una estudiante por acá hace unos meses atrás. Ella decía, profe, tengo X cantidad de años trabajando en industria médica haciendo un dispositivo específico para corazón y nunca me imaginé que ese dispositivo unos años después iba a ser utilizado en el corazón de mi papá. Entonces ella decía, es impactante cuando uno no tiene esa noción, ¿verdad? De la relevancia de lo que estamos haciendo. Si es para gente extraña, de pronto uno diría, ay, ni la conozco, ni sé quiénes son, pero esta vida da unas vueltas, ¿verdad? Tremendas y no sabemos cuándo eso que hoy está en nuestras manos puede terminar en el cuerpo de un ser amado. Entonces, siempre hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Alguien por ahí de pronto podría pensar, limpiar, desinfectar, eso no es nada, eso no tiene ninguna relevancia, eso lo hace cualquiera. Bueno, lo hace cualquiera con capacitación, ¿verdad? Y con un buen sentido eh, de, de, de lo que esto representa y del impacto que puede tener en las operaciones de una empresa, ¿verdad? Imagínense lo que sería contaminar un dispositivo médico y quedarse calladito uno, porque mejor me quedo calladito porque si no me echan, no, ojalá que eso nunca se presente. Me quedo yo callado, pero ¿cuántas vidas podría poner en riesgo, verdad? Una acción así. Cristian, adelante. Sí, profe, eso lo que está diciendo es así. Ujú, Igual, como te digo, nosotros también en esa empresa de alimentos teníamos que lavar las frutas, verduras y igual tenía que ser con la concentración exacta, no podía pasarse, no podía ser ujú, menos, porque como dices vos, de eso también, y la idea es que el producto sea inocuo ajá, para que correcto. las personas puedan consumirlo y sin ningún que les cause daño. Ujú, También en esta foto que tiene así del almacenaje de los químicos, también yo hacía auditorías de eso. ajá. Eh, bueno, el proveedor siempre nos decía que a la hora de almacenar los químicos, los alcalinos tenían que ser separados de los detergentes y otro porque podían reaccionar. Ujú, ujú. De hecho, es un Entonces, temita que vamos a ver. Ujú, correcto. entonces, de ahí ando un poco yo empapado en ese tema. Ah, excelente, excelente. Más bien, Para que en, aportar. en buena hora todos sus aportes, porque eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Algunos compañeros de pronto podrían ser con poquita experiencia o cero experiencia en el tema, decir, ay, no, la profe seguro está exagerando. Y más bien ese tipo de aportes con compañeros que ya lo han vivido, pues termina reforzando, ¿verdad? La relevancia del tema. Así que le agradezco más bien y en buena hora siga haciéndolo. Con gusto, profe, gracias. Excelente. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Que tienen que estar aprobados por el Ministerio de Salud. Esto uno no se la puede jugar, ¿verdad? Frente a una torta, como decimos popularmente, a una contaminación, de las primeras cosas que van a ir a verificar es cuál fue el producto utilizado. Eh, Almacenarlos en lugares específicos fuera de las áreas críticas de procesos, ¿verdad? Imagínense, se han dado muchas ocasiones accidentes laborales donde hay derrames, donde hay algún producto, pues obviamente que era eh, explosivo, ¿verdad? Genera una reacción química, explosión, incendio y se daña la planta. Entonces la recomendación es que este tipo de productos siempre estén lejos de áreas críticas en caso de que ocurra una eventualidad. Tienen que estar rotulados. Aquí también siempre lo cuento con mucha particularidad. ¿Cuántos acá les pasó o por lo menos escucharon que a alguien le pasó? Que vino, se tomó un sorbo de Coca-Cola, de Sprite y resulta que era desinfectante. ¿Por qué? Porque la
La señora de la casa quiso reciclar, agarró la botellilla, no le quitó la etiqueta a la botella y la quiso aprovechar para un desinfectante y el montón de tortas corra para el hospital, la gente con la boca quemada, con la garganta dañada, ¿verdad? En industria médica todo tiene que estar rotulado, precisamente para evitar, ¿verdad? Errores en donde tal vez alguien vino, agarró un producto, se lo aplicó en la superficie, ay, pero yo pensé que era tal cosa y resultó que no era tal cosa, era otra, por falta de rotulación. Deben estar en recipientes específicos para esos productos, aprovechando el mismo ejemplo de la botella de Coca-Cola o de gaseosa. No todo el producto puede estar contenido en cualquier recipiente, porque hay algunos que son sumamente corrosivos, ácidos, ¿verdad? Y rapidito, de ahí se comen, por así decirlo, el recipiente si no era el idóneo. Y tampoco se puede dar así como que, ay, reutilicemos, aprovechemos aquel estañón, aquella pichinga que se desocupó, pero para otro producto diferente. Y cuidado, ¿verdad? Puede salirnos caro esa idea. Generalmente, de todas maneras, en industria médica, pues hay bastantes procedimientos donde todo esto se detalla para que el personal no cometa errores y utilizar cada producto dependiendo de su función. Algunas precauciones que debemos tener con los agentes químicos en general. Recordemos que pueden causar irritación en la piel, en ojos o inclusive problemas respiratorios, por lo que es súper importante que sigamos las instrucciones del fabricante, donde generalmente para algunas sustancias recomiendan el uso de mascarillas, guantes, ¿verdad? Cofia, como se observa ahí en pantalla. ¿Qué se puede limpiar y desinfectar en una empresa? Prácticamente todo, ¿verdad? Desde todo aquello que esté en contacto con manos, utensilios, herramientas, recipientes, hasta superficies que estén en contacto directo con productos finales durante el transporte, en etapa de acondicionamiento o en procesos o en distribución. O sea, absolutamente todo se puede limpiar. Cajas plásticas, baldes, pilas, mesas, camiones, carretas, todo. ¿Qué vamos a limpiar y a desinfectar generalmente en una planta? Las paredes, las ventanas, los pisos, los desagües, servicios sanitarios, alrededores. Y para esto en particular, recuerden que al inicio de la clase les dije que abajo de este material, de hecho voy a moverme, hay un videíto, un video que bueno, yo desde que lo vi me gustó montones porque es demasiado explícito en la manera en que se debe hacer precisamente la limpieza y desinfección de un área, ¿verdad?, de trabajo. Entonces, ese video nos va a aportar muchísima información valiosa acerca de esto que se puede aplicar en temas de limpieza y desinfección. Hay 5 pasos, ¿verdad?, para la limpieza y desinfección correcta. Y estos pasos tienen que hacerse en el orden que vemos en pantalla. Se habla de una limpieza en seco, luego un preenjuague, aplicación del detergente, enjuague y desinfección. Cuando hablamos de limpieza en seco, estamos refiriéndonos a recoger, botar restos de productos, polvo y cualquier otra suciedad que esté presente en la superficie o en el lugar que vamos a limpiar. Aquí puede ser a través del uso de utensilios, como vemos en pantalla, una escoba, una palita, ¿verdad? En fin. Luego de hacer esto, vamos a hacer un preenjuague, que básicamente es mojar la superficie con agua potable. Luego vamos a aplicar el detergente. Aquí se enjabonan las superficies a limpiar, aplicando el detergente que esté asignado para esta labor con esponja abrasiva o con cepillo. Luego se enjuaga. Este enjuague es con el fin de eliminar el detergente. No sé si se recuerdan cuando hablábamos del cloro, ¿verdad? Que el cloro va a ser efectivo siempre y cuando en la superficie no hayan restos de detergente. Así que esta etapa 4 es clave para que lo que sigue funcione o no. Y desinfección, que aquí sería aplicar el agente desinfectante. En algunos casos los agentes tienen que enjuagarse, otros se dejan
¿verdad? Si así lo establece el fabricante. La desinfección va a variar dependiendo del lugar. Por ejemplo, para casos de desinfección de servicios sanitarios, por ejemplo, y usamos el cloro, estamos o deberíamos de utilizar 1000 miligramos de cloro. En caso de pisos y desagües, hablamos de 500 miligramos, techos y paredes 200 miligramos, equipos en general 100 miligramos. O sea, aquí parecería mentira, pero para un área específica habrían diferentes mezclas y concentraciones para los diferentes sectores o áreas que estén ahí presentes. En el caso de existir equipos, inclusive esto lo van a ver en ese video que les comento, que haya que desinfectar, muchas veces hay que desarmarlos. Ahora, que no se malentiendan, no es que van a ir a agarrar un equipo ahí electrónico y se van a poner a desarmarlo, Dios libre, ¿verdad? Hablamos tal vez de mesas, de algún estante, o sea, ese tipo de equipos que están permitidos desarmarlos para que la limpieza sea profunda, porque debe ser inclusive pieza por pieza. Inclusive esas áreas que usted dice difíciles de llegar, bueno, ahí también hay que hacer limpieza y desinfección. Algunas recomendaciones importantísimas. Nunca lavar el equipo o las piezas, utensilios o cualquier otro objeto sobre el piso, porque el piso siempre tenemos que estar mentalizados en que está contaminado, aunque esté limpio y desinfectado, pensemos siempre está contaminado. Los recipientes donde se prepara el detergente o desinfectante deben estar limpios. Los detergentes y desinfectantes deben aplicarse en las concentraciones adecuadas, como ya lo hemos dicho, porque si no eso es botar la plata. Las superficies limpias no deben tocarse con las manos porque se vuelven a contaminar. O sea, usted por haberlo limpiado, desinfectado, no lo vuelva ni a ver, como dice. Después de realizar cualquier labor de limpieza o desinfección, se debe hacer una revisión detallada para verificar que todo quedó limpio, o sea, que no me quedó ningún rinconcito, ningún espacio sin haber pasado por el proceso. Generalmente, ¿verdad? Pues uno va a tener asistencia, ¿verdad? De algunos compañeros para hacer estas labores y de pronto a mí pues me pasé por alto, ¿verdad? Un área y otro compañero lo puede percibir. La limpieza y desinfección son actividades de mucha importancia, son una inversión, no es un gasto, son una inversión porque de esta manera se asegura la calidad de los productos que se van a elaborar en esa área. Pasamos ahora al tema de almacenamiento. Específicamente, ¿verdad? Es importantísimo aquí también ver como todas los ángulos de temas de limpieza y desinfección. Y uno de esos ángulos son los accidentes laborales por intoxicación, que muchas veces son causados por un mal manejo de los productos químicos de limpieza y desinfección. Es importante siempre, como lo mencionaba yo y lo recalcaba el compañero, tener esas tiras que nos van a permitir hacer las buenas mezclas. También es importantísimo estar al tanto de la caducidad o el vencimiento de los productos, ¿verdad? No vaya a ser que por un mal manejo de inventario se estén quedando ahí rezagados productos ya vencidos y que en algún momento, ¿verdad? Por no revisar la etiqueta se estén utilizando y más bien generando contaminación o pensando que estamos desinfectando y no estamos haciendo nada porque el producto ya perdió sus propiedades. Así que es súper importante, inclusive cuando hablamos del almacenamiento, que sea correcto, como lo decía el compañero sobre el tema de las sustancias alcalinas que están cerca tal vez de detergentes, ¿verdad? Porque pueden generar reacción química. Datos curiosos, aproximadamente el 20% del total de los accidentes laborales están relacionados con el almacenamiento de materiales mal hecho, ¿verdad? Esta es una cifra bastante importante que pues tiene que ponernos a pensar inclusive para darle la relevancia que merece. Hay que pensar muy bien en la manera en que se va a almacenar, en la manera en que se van a apilar los productos,
El fabricante siempre en la etiqueta, inclusive va a hacer su recomendación, va a hacer referencia a la temperatura, ventilación, la colocación de un producto que debe estar lejos de otros con ciertas propiedades, qué hacer inclusive en caso de que hayan derrames, ¿verdad? Porque es otra variable que puede presentarse. Entonces, es importante intentar siempre recurrir a químicos lo más inocuos posible, ¿verdad? O sea, lo más seguros en manipulación. Una correcta ventilación y protección frente al calor, a la luz del sol, a la humedad. En esas zonas de almacenamiento es clave. Garantizar que los recipientes siempre estén bien cerrados para evitar derrames o contacto con los trabajadores. Disponer de una zona específica para el almacenamiento, como ya lo decíamos, que esté bien señalizada, donde todo esté etiquetado, reconocible y de fácil acceso, que no vaya a ser que la gente tiene que caminar por encima de baldes y todo, ¿verdad? Para llegar a algún producto que precisamente por un mal manejo del almacenamiento está difícil de alcanzar, generando obviamente pues mucho peligro y derrames por consiguiente. Aclarar cualquier incompatibilidad que haya entre productos químicos, esto para los encargados de hacer la colocación y el ordenamiento de estos productos y de esta manera no cometan errores. Equipar a los trabajadores con equipos, ¿verdad?, de protección individual para evitar irritación o intoxicación cuando ellos están manipulando estas sustancias. Para evitar derrames, siempre tener a mano bandejas o cubetas de retención del material que sean compatibles con estos. En el caso de que se produzca pues algún derrame, ¿verdad?, en el piso o en el lugar donde se almacenan los productos, se debe contar con material de absorción compatible con la peligrosidad del producto para actuar, ¿verdad?, de forma oportuna. Utilizar primero los productos más antiguos del almacén, agotarlos y hasta que estos se gasten, pues empezar a abrir tal vez otros recipientes. De las pésimas prácticas que a veces uno observa es que usted ve 4 o 5 recipientes abiertos y ninguno lo han gastado y andan tirados por toda la planta. Eso jamás, ¿verdad? Tiene que haber un buen manejo de inventario. Eliminar recipientes vacíos. De esta manera no solamente estamos evitando que se esté mal utilizando el espacio de almacenamiento, sino también pues que no se vayan a dar, ¿verdad?, errores a la hora de querer reutilizar lo que hablábamos hace un ratito, algunos recipientes que terminan, por más que usted crea que están lavados, ¿verdad?, todavía tienen impregnados algunas sustancias del químico original y si le colocamos otra sustancia podría generar obviamente una reacción pues no deseada. Siempre en temas de almacenamiento, otros aspectos a considerar es que el piso sea resistente y apropiado al peso de esos productos que se están almacenando. Todo debe estar rotulado y etiquetado, como lo decíamos, tiene que estar de fácil acceso para las diferentes clases de materiales, o sea, que sea fácilmente retirado sin que medie el riesgo, ¿verdad?, de un accidente, que se caiga, que se derrumbe, ¿verdad?, una cantidad X de recipientes, etcétera. Respetar las recomendaciones de almacenamiento del fabricante con respecto a temperatura, distanciamiento, movimiento, inclusive, ¿verdad?, cuando vamos a transportar el producto, inclusive desde el camión, por decirlo así, que trae el producto hasta la bodega, hasta en eso hay que tener cuidado. No es que vamos a ir ahí pateando, ¿verdad?, el galón, arrastrándolo, porque eso más bien podría generar que el recipiente se abra, se dañe o genere, ¿verdad?, algún tipo de reacción. El material debe estar apilado de forma asegurada para evitar derrumbes, inclusive frente a alguna vibración por máquina o hasta temblores, como es bastante común acá en el país. En la medida de lo posible que las tarimas estén
que se puedan manejar, ¿verdad?, en estanterías para evitar que la carga quede directamente encima una de otras. ¿Cuáles son los principales riesgos en los almacenes? Bueno, ¿qué se podría dañar o qué podría dañar las mercancías? Por ejemplo, si hay riesgo de incendio, de inundación, corte eléctrico, deterioro, ¿verdad?, por una incorrecta manipulación o por una mala gestión del stock o del inventario. Y para cerrar, como dicen, con broche de oro, ¿verdad?, qué mejor que las evidencias a lo que hemos estado manejando sobre la importancia de hacer un buen manejo del almacenamiento. Esta es una noticia, aunque ya es viejilla porque es de junio del 2012. También hay otra que se menciona aquí mismo del 2004, pero si quisiéramos revisar, ¿verdad?, información un poco más reciente, probablemente vamos a encontrarla. Y precisamente ese es un caso de un accidente que se dio en PriceSmart, Costa Rica, donde por un mal manejo del apilamiento de las mercancías que ahí tienen, se generó un accidente donde uno de los productos o tarimas cayó encima de una mujer de 60 años y esto le generó heridas en su cabeza, ¿verdad? Obviamente lo que todo esto acarrea, no solamente, empecemos por lo más básico, el susto, el daño de la señora, hospitalización, y obviamente las demandas. Demandas millonarias hacia la empresa y ni qué decir daños a la imagen, ¿verdad?, para el negocio. PriceSmart en su caso pues lo pudo superar, pero tal vez porque no pasó a más, ¿verdad? La señora sobrevivió. Sin embargo, hay situaciones que sí terminan siendo tan críticas que hay marcas que nunca logran levantarse, como dicen, por un asunto de mal manejo del almacenamiento, ¿verdad?, de productos. Yo sé que hemos hablado de limpieza y desinfección y que esta noticia es productos pues de alimentación, pero lo esencial aquí es tener esa responsabilidad o esa claridad de la relevancia que tiene el manejo correcto de sustancias, ¿verdad?, para evitar accidentes. Ninguna empresa quisiera, en sus 5 sentidos, tener que afrontar accidentes, demandas por personas que están incapacitadas o que pierden su vida por una, llamémoslo así, una singraciada, por no leer una etiqueta, por no tener conocimiento correcto para el manejo de sustancias de limpieza y desinfección. Así que aquí pues es como, por decirlo, un llamado a la conciencia en caso de que el día de mañana tengamos, ¿verdad?, la labor, bien sea de hacer limpieza y desinfección o de velar porque quienes lo hacen lo estén haciendo bien, pues darle pues todo el crédito a este tema como corresponde. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, muchachos y muchachas? Creo que alguien por ahí abrió el micrófono. Anderson. Ah, ok, ya lo cerraste. Ok. Bueno, entonces si estamos claritos con toda la información, recordarles, ¿verdad? Ustedes van a proceder una vez que yo finalice la clase en vivo, van a proceder a ver este video, van a tomar nota, por favor, de todo lo que se expone ahí. Y cuando ustedes se sientan pues preparados para hacer el examen, lo pueden hacer hoy o en el transcurso de esta semana, siempre y cuando no se pasen del próximo martes con el tiempo, ¿verdad?, requerido para completarlo, porque recuerden que al mediodía se cierra automáticamente. Siempre mi recomendación es háganlo lo antes posible, no lo dejen para lo último. Ya nos ha pasado miles de veces, ¿verdad?, que algunos chicos o chicas dicen, mañana lo hago, y ese mañana se convierte en mañana, y cuando se dieron cuenta, llegó el martes siguiente, y son las 11 de la mañana, y corren, ¿verdad?, y profe, y no me va a dar tiempo, y qué pena, pero tuvimos una semana para hacerlo. Entonces, en la medida en que ustedes más pronto lo hagan, obviamente con un buen repaso de la materia y con el seguimiento de las instrucciones, pues
En esa medida van a ver que es bastante sencillo el examen. Pues de mi parte, muchachos y muchachas, a no ser que haya alguna consulta, sería lo que teníamos dispuesto para hoy en tema propiamente, ¿verdad? De lo que correspondía para esta semana. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a detener la grabación. No se me vayan todavía, ¿verdad? Voy a detener la grabación para proceder con un pequeño espacio donde se puedan presentar para conocerlos un poquito. Esto no es importante que quede ahí grabado, así que permítanme un segundo. Bueno, y recordarles para que también quede aquí como evidencia que nos vemos de hoy en 8. Las clases, como lo dije la semana pasada, siempre van a ser los martes, siempre.